¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Gracias a Dios una vez más porque Él nos permite llegar hasta ustedes por medio de estos videos y poder hablar acerca de la vida de estos hombres. Hoy seguiremos hablando de este gran hombre de Dios. Con todo y sus errores, pudo agradar el corazón de Dios. Sabemos que no hay hombre perfecto y que el Señor Jesús nos ayuda en nuestras debilidades. El rey David cometió muchos errores, pero pudo agradar a Dios, pudo agradar el corazón de Dios. Seguiremos hablando de este varón. Y es impresionante, hermano, cómo Dios cambia todo el panorama de las personas, incluso de nuestra vida, cuando nosotros llegamos a Dios, cuando llegamos a sus pies, nuestra vida comienza a cambiar y cuando nos damos cuenta todo el panorama ha cambiado. La vida de David cambió radicalmente porque en el video pasado hablábamos acerca de que la familia de David se fue a donde estaba él en la cueva. Es impresionante cómo Jehová trajo a David a la cueva de Adulán. Y ahí tuvo un encuentro con su familia, con sus padres, como lo dice 1 Samuel capítulo 22, verso 1. Y yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Ahora sus hermanos y sus padres también fueron a ese refugio donde David estaba, pues la vida de ellos también corría peligro. Y estando ahí, sus pensamientos, sus sentimientos hacia David cambiaron, pues ahora esa familia que lo despreciaba, ahora esa familia fue a él, fue en busca de él. Este es un regalo hermoso de parte de Dios, porque anteriormente todo lo que tuvo David fueron problemas y persecución por parte de su padre y de sus hermanos, y ahora ellos se unen a él en la cueva de Adulán. Muchas veces con frecuencia nosotros pensamos que tenemos que salir de la cueva de Adulán hasta que tengamos el corazón que el rey David tenía. Podemos tener ese corazón ahora mismo. No importa cuál sea nuestra circunstancia que estemos pasando, que estemos viviendo, tenemos que decir lo que decía el rey David. El rey David decía: mi corazón está dispuesto a cantarte y a trovarte. Él tenía un corazón dispuesto a exaltar el nombre de Dios. Tú y yo tenemos que tener un corazón dispuesto a alabar el nombre de nuestro Señor. Tenemos que tener un corazón dispuesto en el servicio a Dios. En ese tiempo vinieron otros a la cueva de Adulán, vinieron con David. Después de que sus hermanos y toda la casa de su padre vinieron ahí con él, también se juntaron, dice la palabra del Señor, todos los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y lo mejor de esto, hermano, es que David fue hecho jefe de todos ellos y en esa cueva tuvo consigo a 400 hombres. Dios llamó un grupo reprobable, un grupo despreciado, rechazado ante la sociedad. Era lo más vil, lo despreciado, para que viniera y se uniera aquel joven que también había sido despreciado, que había sido llamado detrás de la majada de los animales que él cuidaba. Fueron llevados también a la cueva de Adulán. Estos eran hombres que David
hubiera escogido, pero no fue así. Él no pudo escogerlos. Fueron hombres a los que Dios llamó para él. Fueron hombres que nadie daba un centavo por ellos. Estos hombres estaban afligidos, pues sus propias vidas, hermanos, no eran tan sencillas, no habían sido fáciles. Cada uno tenía sus propios problemas. Sin embargo, Dios los llamó a que se unieran a David en esa cueva. Estos hombres se habían endeudado, no habían experimentado mucho éxito en el pasado y estaban heridos por sus fallas pasadas. Estos hombres se hallaron en amargura de espíritu. Ellos conocían la amargura de la vida. Y estos hombres no estaban satisfechos con sus vidas y tampoco estaban de acuerdo con lo que hacía el rey Saúl. Ellos querían algo diferente. Ellos querían algo mejor. Fueron en busca de ello y lo encontraron en la cueva de Adulam. Todos estos hombres vinieron a David cuando estaba abatido, cuando David se sentía derrotado, perseguido y despreciado. Cuando David llegó al trono, hubo muchas personas que quisieron estar a su alrededor, pero el hecho es de que la gloria fue de estos 400 hombres que estuvieron ahí con él, que estuvieron con David en el momento de persecución y en el momento de transformación. En esa cueva estuvieron con él y sus vidas fueron cambiadas. Y estos hombres emergen de esa cueva, salieron emergidos de aquella cueva, hermano, a cambiar el rumbo de Israel. La gloria de estos 400 que vinieron con David, hermano, en aquella cueva, que estuvieron con él, sus vidas fueron cambiadas. Y así como el tipo de hombres que vinieron a David, afligidos, quebrados, insatisfechos, estos son el tipo de personas que vienen a Cristo. Y aunque estas no son las únicas personas que vienen a Él, pero cuando estas personas vienen lo hacen porque han reconocido su propia aflicción, han padecido sus problemas, su deuda, su insolvencia, y están conscientes de que están totalmente inconformes con su manera de vivir. Y por eso buscan un cambio, una transformación. Las simples presiones de estas frustraciones los guían, hermano, a estos hombres, a aquel refugio, a la cueva de Adulán. Hoy al día, la gente que sufre, que padece, que tiene tribulaciones, que están afligidos, que están quebrados, que están endeudados, hoy vienen, hermano, a ese refugio al cual recurrimos usted y yo. Ese refugio se llama Jesucristo. Y la sangre del Señor Jesucristo, que fue derramada también por ellos en la cruz del Calvario, hace que estos hombres sean cambiados, sean transformados, así como lo ha hecho en su persona, como lo ha hecho en mi persona. Estamos cambiando, estamos siendo transformados, estamos en sus manos para que Él nos transforme, así como aquellos que lleguen a Él también están en las manos del Señor Jesús para ser transformados. El rey David fue hecho jefe de todos estos hombres. Esto no era una gran muchedumbre, 400 hombres, solo era un gran equipo que necesitaba un líder. Y David fue hecho el jefe de ellos. Dios obró a través de estos hombres, como lo sigue haciendo en estos días. Obra a través de los hombres y de las mujeres que son llamados, pero también llama a otros a apoyar y a estar con esos hombres y con esas mujeres. 400 hombres, hombres desesperados por todo lo que ellos vivían. Esto podía ser un sólido comienzo para un nuevo ejército. David pudo hacer un ejército diferente
pudo hacer un ejército rebelde, pudo haber transformado a estos grupos de hombres en guerrilleros rebeldes, un ejército rebelde en contra de Saúl, para derrotar a Saúl. Así es un hombre, hermano, sin principios, y hubiera convertido a estos 400 en una banda de rebeldes o asesinos. Pero David no permitió esto. David tenía los principios de su casa, de su padre, de su madre, y más que nada, hermano, la dirección de Dios. Por eso David no permitió que esto se volviera un ejército rebelde contra el rey Saúl. Otros hombres vinieron a David también. Comenzaron a unirse a él, hermano, hasta hacer un ejército, dice la palabra del Señor, como un ejército de Dios. Estos hombres que vinieron también a David, hermano, David vio a estos varones, a estos hombres, como los describe el libro de Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 8. Dice la palabra del Señor: también de los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra, muy valientes para pelear, diestros con escudo y paves. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Estos hombres eran hombres de guerra, hombres valientes, eran hombres entrenados para la guerra. Su aspecto, dice la palabra del Señor, que su rostro era como rostros de leones, dispuestos a devorar. David, hermano, era el ungido de Dios para ser el próximo rey de Israel, y se convirtió en el más grande rey terrenal que Israel ha podido tener. Así como Dios llamó a David, Dios llamó a estos 400 hombres para estar junto a él. Acercó a estos hombres que tenían aspecto de león, hombres guerreros. Cada principio, hermano, en la vida de David era importante. Su primer principio era de que Dios lo dirigía, que David sabía su llamado y que era ungido, que era un hombre importante. Tal vez no para la sociedad en ese momento, pero sí para Dios. Cuando el arca tuvo que ser construida, Dios no llamó a más de 400 hombres. Cuando el arca tenía que ser construida, Dios le dio la dirección a una sola persona para que lo hiciera. Dios le dio la indicación a un solo hombre. Dios lo llamó a un comité para que el pueblo de Israel fuera liberado de Egipto. Llamó a una sola persona. Una y otra vez en las Escrituras, hermano, la obra de Dios es guiada por un hombre llamado, por un hombre ungido. En esta ocasión era David, pero necesitaba a esos 400 hombres. Incluso, tal vez nunca lo había pensado David. Hubo muchos hombres con él, pero él era el que tenía el llamado a ser el rey de Israel. Él era el ungido de Dios. Ellos fueron llamados, estos hombres que se acercaron a él, fueron llamados a seguir y apoyar a David, mientras él fue llamado y ungido para dirigirlos. David, hermano, tuvo sus seguidores y también los tuvo como en su momento los tuvo Saúl. David tuvo sus seguidores y también el hijo de David tuvo a sus seguidores, el Señor Jesucristo.
Podemos ver, hermano, la verdad a través de la historia. En el Antiguo Testamento es una imagen explícita, tal como en el tiempo el rey David, hermano, llegó el momento en que fue perseguido, pero hubo personas a su alrededor que lo ayudaron, que estuvieron con él, y David los ayudó a ellos también, personas que estaban en aflicción, que estaban insatisfechos, los estaba entrenando y preparando para el día en que tenía que tomar el reinado el rey David. Asimismo, el hijo de David, el Señor Jesucristo, él también, hermano, tuvo a su alrededor hombres que tuvo que preparar para que esos hombres prepararan a otros, para que el día de hoy estemos esperando su regreso. David tuvo cuidado, hermano, también de sus padres. David no se olvidó de ellos. La palabra del Señor hace una recomendación muy grande, y es que tengamos cuidado de nuestros padres. David tuvo cuidado de sus papás, aunque en su momento él fue despreciado. Recordemos que su padre ni siquiera lo nombró cuando fueron llamados a ser ungidos sus hijos. Pero sin embargo, David, hermano, tenía cuidado de él, cuidó de su padre. Y adivine a dónde lo llevó David. Ahorita lo vamos a ver con la palabra del Señor, y vamos a ver por qué razón los llevó ahí, a aquel lugar. En primera de Samuel capítulo 22, verso 3 y 4 dice la palabra del Señor. Y se fue David de allí a Mispat de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo, pues, a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. El rey David, hermano, fue con el rey de Moab y le dijo esas palabras, que él le rogaba al rey que cuidara de su padre y cuidara de su madre, y que ellos se quedaran ahí con él. No sabía David cuánto tiempo iban a estar ahí sus papás. Y la razón por la que David los llevó a Moab, David llevó a sus padres a aquel lugar, a Moab, porque recordemos de aquella mujer que narra la palabra del Señor llamada Ruth, una mujer, hermano, que era moabita, que vivió con su suegra Noemí y que nunca se despegó de ella. Esta mujer moabita tuvo un hijo, y de ese hijo vino el rey David. Él quería que sus padres estuvieran a salvo de cualquier batalla que pudiera enfrentar el rey David en el futuro. Y por eso los llevó a aquel lugar de donde su abuela tenía su parentela, de donde su abuela había vivido. David, hermano, no sabía lo que Dios iba a hacer todavía con él. David todavía desconocía la historia. Él sabía que fue llamado, que fue ungido para ser el próximo rey de Israel, pero no tenía ni idea de cómo Dios lo llevaría al trono. David no se imaginaba cómo Dios iba a trabajar, cómo Dios iba a actuar. Todas las cosas habían cambiado, la vida de David había cambiado radicalmente. David tenía que confiar solamente y obedecer, aun cuando no sabía lo que Dios iba a hacer. Qué difícil es hacer eso, hermano. Obedecer, confiar, cuando no sabemos la respuesta de Dios todavía. Pero qué tan importante es que lo hagamos, obedecer y confiar en Él. Muchas veces el Señor está en espera de un clamor, de una petición, para darnos una respuesta. Veamos lo que dice 1 Samuel capítulo 22, verso 5.
El profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Jared. El profeta Gad dijo a David que David gozaba del apoyo y de la ayuda de los profetas. Recordemos que él estuvo en ese lugar con el profeta Samuel. El trato de Saúl con los profetas casi siempre era negativo porque Saúl se resistía a la palabra de Dios. David, en cambio, sí recibía la palabra del Señor. Recordemos cómo Saúl rechazaba las palabras del profeta Samuel, la orden que daba Dios por medio del profeta. El rey Saúl la rechazaba y hacía lo que a él mejor le parecía. David, hermano, aprendió a escuchar a los profetas y obedecía de todas las formas. David tenía que aprender a confiar en Dios en medio del peligro y no del otro lado del peligro. Por este medio Dios también ejercitaría a David en la fe, en la sabiduría y en el valor. Y de esta forma, hermano, Dios estaba preparando a David para un reinado glorioso y mantener y aumentar la reputación de David entre el pueblo de Israel. Un pueblo, hermano, que había exigido un rey. Y después de tener a Saúl por rey, el pueblo ahora también, hermano, estaba decepcionado. Ahora, hermano, retrocedamos un poco para poder seguir con este relato. Cuando David se enfrentó a Goliat, fue al arroyo y dice la palabra del Señor que recogió 5 piedras lisas. De centenares de piedras que estaban ahí, solo escogió esas 5. Cuando con una sola piedra bastaba para matar al gigante. Y la razón es porque en su caminar David y sus guerreros se enfrentarían a otros gigantes más. Lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 20, verso 4 al 8. Y dice la escritura: los hombres de David matan a los gigantes. Después de esto aconteció que se levantó guerra en Geser contra los filisteos. Y Sibecai, Usatita, mató a Sipai, de los descendientes de los gigantes, y fueron humillados. Volvió a levantarse guerra contra los filisteos, y el Hanán, hijo de Jair, mató a Ladmi, hermano de Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Y volvió a haber guerra en Gad, donde había un hombre de grande estatura. Ahí también había un gigante, hermano, pero mire la diferencia de este hombre, el cual tenía 6 dedos en pies y manos, 24 por todos, y era descendiente de los gigantes. Y este hombre injurió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y de sus siervos. Contando estos gigantes, y juntamente con el que el rey David mató, faltaba una piedra más. Y esta piedra que provenía de David es la piedra que nos fue otorgada a nosotros para derribar cualquier gigante que se nos ponga enfrente. Es una muestra, hermano, de que tenemos una piedra que derribará a cualquier adversario. Esta piedra que nosotros tenemos se llama Jesucristo. Estas piedras, hermano, fueron para derribar a los gigantes, y tenemos una nosotros para derribar al gigante, por muy enorme, por muy gigante que sea. Tenemos una piedra para poderlo derribar en cualquier aspecto que se presente. Podemos derribar al gigante. Estas piedras han sido clasificadas, hermano, también por muchos hombres. Las han clasificado de una forma
en que han puesto nombres a estas piedras, y lo estaremos hablando en el siguiente video. Y continuaremos también hablando acerca del rey David, cómo asumió al trono, cómo llegó al trono, hermano, qué fue lo que hizo David estando en el trono. Que Dios les bendiga, hermano. Les mandamos un abrazo y deseando de parte del Señor que todos se encuentren con bien, con buena salud y con grandes bendiciones de parte de Dios.